Trayectorias inspiradoras en evaluación. Evolucionamos. Hola, muy buenas tardes, días, noches o en el momento en el que nos estés escuchando. Te damos la más cordial bienvenida a Evolucionamos, un podcast para charlar sobre trayectorias inspiradoras en evaluación, en donde nos inspiramos mutuamente para andar en nuestra carrera en el campo del monitoreo y la evaluación. Mi nombre es Azucena Hernández y hoy estaré presentando este capítulo del podcast sobre el tema evaluación participativa. Les cuento que este es un proyecto entre P2P Más Español, EvalJustLab y FOSELAC. Con este podcast esperamos inspirar a personas evaluadoras jóvenes y emergentes para encaminar su carrera, darle visibilidad a movimientos influyentes de la evaluación en América Latina y promover conocimientos sobre enfoques y temas diversos con clave latinoamericana. Tomen asiento y sean todas las personas bienvenidas. El día de hoy tenemos el privilegio de compartir este espacio con Esteban Tapela. Esteban es un evaluador que trabaja en temas de evaluación participativa. Es especialista en desarrollo rural y sostenible, seguimiento, evaluación y sistematización de programas y experiencias de desarrollo. También en investigación orientada a políticas socioeconómicas y ambientales. Es aficionado a la fotografía y al alpinismo. Bienvenido, Esteban. Por favor, preséntate con nuestra comunidad. Bueno, hola, buenas tardes, buenos días. Buenos días, mediodía por acá, por San Juan, Argentina, que es donde yo vivo, en el oeste de Argentina, muy cerquita al límite con Chile. Para los que nos escuchan, vivo en una zona de montañas, rodeado por montañas, y bueno, naturalmente la práctica deportiva que yo hago es el montañismo. Muchas gracias por invitarme, para contar, para compartir. Bueno, trabajo en temas de evaluación desde hace algunos años, pero mis inicios profesionales no tienen que ver con la evaluación, sino con la gestión o el cambio social a través de programas y proyectos de desarrollo. No sé bien qué más quieres que les cuente de mí, un poco mi trayectoria o cómo quieres que hagamos. Claro, Esteban. Sí, nos gustaría mucho conocer acerca de los inicios en tu carrera del monitoreo y evaluación. Así que te voy a hacer algunas preguntas para que nos empieces a contar un poco más sobre ti. ¿Cómo fue tu primer encuentro con la evaluación? Yo he venido por muchos años, digamos, empecé la evaluación casi luego de 20 años de trabajo en gestión de programas y proyectos de desarrollo, donde estaba como muy involucrado en la acción de programas, ¿no? Me tocó ser director nacional de un programa de desarrollo con pequeños productores acá en Argentina, de desarrollo rural, y encontraba siempre la sensación de que poníamos muchísima energía en la acción, en generar proyectos, en tratar de que los campesinos, los pequeños productores se organizaran y tuviesen proyectos de inversión, y poca energía le poníamos a saber cómo nos estaba yendo, ¿no? Justo en esa época surgió un programa que se llamaba Preval, que tenía la sede en Perú y que era un programa de fortalecimiento de evaluación para América Latina, y participé de un seminario de evaluación que me encantó. Era un seminario de monitoreo y evaluación, y entonces muchas de las cosas que aprendí en ese seminario los empezamos a introducir en este programa, ¿no? Luego me fui a estudiar a Holanda a hacer una maestría. Después volví y entonces ya fui metiendo en mis investigaciones, en mis trabajos en la academia, temas de evaluación. Y allá por el 2002, 2003 empecé a hacer consultorías en evaluación, ¿no? Y empecé a hacer también cursos de evaluación porque me di cuenta que era como un campo en el cual uno llegaba desde la experiencia profesional, pero no había como todavía una formación fuerte en temas de evaluación. Entonces hice un curso con el Banco Mundial de evaluación de impacto primero, después hice otro curso con un programa que se llamaba Easy Eco, que era de la Unión Europea, que fue muy interesante porque ahí descubrí que más allá de la evaluación de impacto habían otros enfoques que eran los que me interesaban más a mí, ¿no? Por ejemplo, la evaluación orientada al aprendizaje, la capitalización de experiencias y otros enfoques que ponían el énfasis
en comprender la intervención más allá de abrir un juicio de valor sobre los logros o no logros de la misma, ¿no? Y esas fueron mis primeras experiencias, digamos, allá por el 2004, 2005, que siempre mantuve Wow. como compartiendo, digamos, la gestión de programas con la evaluación, no dedicándome exclusivamente a la evaluación, ¿no? Y bueno, Interesante. después con el tiempo fui incorporando, como mezclando varias cosas de mi formación personal y profesional en la evaluación, ¿no? A mí me gusta mucho, como bien dijiste en la introducción, la fotografía, hago fotografía etnográfica, fotografía documental, lo que implica adentrarse a la vida de la gente, de las comunidades, de su cultura, de su forma de ver la realidad, de ver el mundo, y me di cuenta que esta mirada desde la comunicación o desde la fotografía también tenía un aporte al campo de la evaluación, ¿no? Entonces empecé como a combinar cosas que por mi pasión por la fotografía y por la pasión por los viajes también y el conocer otras culturas, tenían mucho que aportarle al tema de la evaluación, ¿no? Entonces empecé también como de manera artesanal a combinar estas dos campos, ¿no? Estas dos cuestiones. Wow, sí. Eso me encanta eso de tu perfil. Eh, Cuéntanos un poco más sobre los primeros retos que tuviste que enfrentar en tu carrera en el monitoreo y la evaluación. ¿Cuáles recomendaciones tienes para las personas que están iniciando en su carrera de evaluación y pues que constantemente se enfrentan a retos quizá parecidos o un poco distintos a los que tú te enfrentaste? Quizás uno de los primeros retos más que reto, fue un choque inicial, encontrarme en algunas conferencias internacionales de evaluación con algo que para mí no era el ideal, que es este estereotipo del evaluador, ¿no? El estereotipo del evaluador, que es alguien que llega repentinamente a un territorio a evaluar, a juzgar un programa y un proyecto, muchas veces desde afuera, con la petulancia de sabérselo todo, con esa especie de soberbia, ¿no? Y que, aunque no lo quiera, ese estereotipo está presente y genera también una especie de desvalorización del esfuerzo, del trabajo de la gente que lleva años en el territorio tratando de responder determinados problemas, ¿no? Y desafíos que todos los que queremos hacer cambio social a través de cualquier política o programa tenemos que enfrentar, ¿no? Entonces ese estereotipo me costó mucho digerirlo, masticarlo y bueno, para darme cuenta que podía haber una forma de evaluación que no fuese la de la estereotipada, ¿no? Sí, Ese fue uno de los principales choques en las conferencias, los encuentros, eh, pero fui encontrando gente que de alguna manera me mostró que habían otras formas de hacer evaluación, ¿no? Y por ahí las primeras experiencias que yo hice tenían más que ver con esta línea de evaluación orientada al aprendizaje. Entonces conocí gente como Oscar Jara en Costa Rica, que él es peruano pero vive en Costa Rica, Jorge Chávez Tafur, Mariluz Morgan, y gente que viene del campo de la educación popular y que me ayudaron mucho a comprender una mirada diferente de la evaluación, como una forma de construir con el otro una reflexión participativa o plural sobre la intervención, sobre todo para aprender de ella, ¿no? Para aprender de los aciertos, de los errores y poder mejorar, ¿no? Y bueno, ese te diría que es uno de los principales aprendizajes que más me motiva hasta el día de hoy a trabajar en temas de evaluación con un enfoque participativo y plural, ¿no? de acuerdo. Y bueno, ¿qué le recomendarías a los jóvenes y a las jóvenes evaluadoras que se enfrentan con este mismo problema? Hoy sí, yo veo Sí, que en el campo de la evaluación, hoy casi como que ya es una disciplina, ¿no? Una profesión, entonces hay gente muy joven, muy joven, 20, 25 años, que quiere ser evaluadora y evaluador y me parece muy bien. Y hay muchas instancias de formación a nivel de maestría, de posgrado, para especializarse en evaluación, pero mi primera recomendación sería que no pierdan la oportunidad de involucrarse en la acción primero, ¿no? En la gestión de un programa, en estar en el territorio, en el comprender cómo es que un programa se desarrolla y se implementa, antes de llegar
a tener el rol de evaluador o evaluadora, ¿no? Porque la verdad que la práctica, la acción te ayuda muchísimo también a dimensionar o a redimensionar la mirada evaluativa de las intervenciones, ¿no? Ese sería uno de los consejos. El otro de los consejos que a mí me gustaría dar es, si se me permite, tratar de entender la evaluación desde una perspectiva de humildad, ¿no? O sea, no desde una perspectiva de tener respuestas, ¿no? Sino una perspectiva de comprender, de escuchar, de tener empatía, de ponerse en el lugar de la gente que está llevando adelante el programa y el proyecto, de tratar de comprender. Es decir, es una postura muy abierta de quien viene a comprender lo que se está haciendo, a escuchar, a aprender de la gente que está, digamos, en la intervención, porque eso es lo que realmente nos ayuda a poder construir un espacio colectivo, crear un espacio de encuentro donde reflexionemos sobre la intervención. Yo he visto jóvenes evaluadores formados en centros de formación de alto rendimiento, digamos, o de mucho prestigio, pero sin el más mínimo sentido de humildad, de respeto, y finalmente no pueden hacer una buena práctica evaluativa cuando no comprenden o no se acercan de esa manera, ¿no? De una manera respetuosa y abierta a los actores que están realmente en el ruido, haciendo esfuerzos grandísimos para poder, qué sé yo, construir un proyecto de microempresa, una cooperativa, una vivienda, un proyecto de salud, lo que sea la acción que se esté llevando adelante. La gente que está detrás de eso está poniendo muchísimo esfuerzo, tiempo, dedicación, trabajo, y la verdad que cuando viene un evaluador o evaluadora con los humos por encima, realmente no ayuda ni al evaluador, ni a la evaluación, ni tampoco a la gente, ¿no? Entonces yo creo que eso, la actitud de humildad, de escucha, es la primera recomendación que yo daría a la gente que se acerca o que quiere iniciarse en temas de evaluación. Totalmente de acuerdo, Esteban. Muchísimas gracias. Me gustaría preguntarte si, bueno, nos has mencionado algunas personas que estuvieron, con las que estuviste en contacto y que te daban como esta retroalimentación, ¿no? En el tema de la evaluación. Me gustaría saber un poco más sobre aquellas personas que tuvieron un papel inspirador en tu carrera como evaluador. Si pudieras contarnos alguna experiencia o de alguna persona que marcó tu experiencia y tu carrera en esto, en el tema de la evaluación. Bueno, hay varias personas, la verdad. Una experiencia de una de las personas que me marcó, incluso con la actitud, que no conocía y que después pude conocer, se llama Robert Chambers. Él ya se está jubilando, trabaja en el IDS de Inglaterra, pero yo lo conocí en Holanda en una reunión que se hizo mientras yo estaba haciendo la maestría, y cuando todos esperaban que el afamado disertante llegara a dar la charla, él llegó en bicicleta a la reunión, vestido de una manera absolutamente normal, pasó desapercibido, entró por detrás y no se dejó presentar como el gran disertante, sino que empezó a conversar con la gente de una manera horizontal. Y esa actitud, más allá de toda su sabiduría, fue lo que abrió para mí un mundo nuevo, digamos, ¿no? De ver una persona con una gran sabiduría, pero también con una generosidad intelectual y una apertura increíble, ¿no? Entonces él, que escribe, bueno, varios libros, uno pregunta justamente la realidad de quién es la que interesa, ¿no? Y bueno, sus libros, muy orientados a la metodología de la investigación y acción participante primero y a la evaluación participativa después, son uno de los libros de cabecera, digamos, de los referentes, ¿no? Otra persona ya más en América Latina, que también murió hace muy poquito, lamentablemente, siendo muy joven todavía, es Ricardo Wilson Grau. Él es famoso por haber escrito un trabajo sobre la cosecha de alcances, que hemos escrito nosotros en la comunidad de práctica EVAL participativa, una nota referida a su enfoque. Bueno, él es también una persona de la cual yo aprendí muchísimo. Su simpleza, su capacidad de hacer preguntas sin ofender,
su capacidad de compartir todo lo que sabe de una manera sencilla, simple, y su capacidad de escribir también, ¿no? O sea, cómo poder comunicar ideas de una manera efectiva, son una de las cosas que yo aprendí. Después aprendí mucho de Irene Basilaches, que es argentina. Ella ha escrito varios manuales y guías sobre metodologías cualitativas de evaluación y de investigación social. Y realmente ella me enseñó varias cosas. Por ejemplo, muchas veces cuando uno va a evaluar lleva prejuicios, ¿no?, sobre la intervención, y cómo estos prejuicios finalmente nos condicionan a encontrar lo que estamos buscando y que estaba de alguna manera dicho a través del prejuicio, ¿no? Entonces, cómo eliminar estos prejuicios, cómo realmente hacer una investigación, una evaluación sin tapujos, abierta, y captar realmente la percepción de los distintos actores que están involucrados en la intervención. Bueno, son cosas que aprendí yo de ella, ¿no? Y más recientemente conocí a una evaluadora italiana, Silvia Ferretti, que ella escribió una nota para nuestra comunidad de práctica Eval Participativa. Justamente ella puso en palabras muchas de las cosas que yo siempre pensaba, que es esto de las evaluaciones humildes, ¿no? Un poco lo que estábamos hablando antes. Y realmente uno ve los trabajos de evaluación que ella ha hecho, son iluminadores. Realmente logran que la organización que la contrata adopte muchas de las propuestas y recomendaciones, pero porque el proceso y la forma de acercarse al hecho evaluativo es muy diferente al convencional, ¿no? Entonces, bueno, estas son personas que yo creo que vale la pena leer, seguir, conversar, porque realmente tienen una dimensión diferente de lo que es la evaluación, ¿no? Wow, genial. Muy bien. Qué interesante, Esteban. Pues bueno, ahora pasaremos a hablar un poco más sobre la evaluación participativa, que es el tema central de esta entrevista, y pues que también nos ayudes a conocer un poco más sobre el tema. Cuéntanos por qué es importante la evaluación participativa. Yo creo que esto de la evaluación participativa es algo que ahora ha ganado mucha fuerza, pero que ya en varias corrientes se venía haciendo desde la década del 70, del 80, ¿no? En América Latina, el enfoque de sistematización de experiencias, la educación popular, la investigación acción participante, ya a finales de los 70, de los 80, ya había adoptado el tema del protagonismo de la sociedad civil, la participación como un tema central, ¿no?, indiscutible. Como que en la década de los 90 todo eso se fue dejando de lado, con las políticas de ajuste, neoliberalismo en América Latina, y de ahora vuelve a ganar fuerza, digamos, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Si vemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible como un mandato adoptado por la mayoría de los países a nivel global, pone como el eje en el protagonismo de la sociedad civil, ¿no?, en la solución de los problemas, ¿no? Entonces le da, si bien no es que le tira la responsabilidad, pero le da un fuerte papel, no solamente a los estados o al sector privado, sino a la sociedad civil en la solución de los principales problemas, ¿no? Y entonces la evaluación no podía estar ajena a eso, ¿no? Entonces el tema de la participación en la evaluación vuelve a ganar nuevamente relevancia, ¿no? Y bueno, junto con ello hay como varios enfoques, que son el enfoque de derechos, el enfoque de equidad de género, la diversidad sexual, es decir, el reconocimiento de lenguas nativas o de la educación bilingüe, es decir, empiezan a aparecer un montón de corrientes que en el marco de los derechos humanos le dan protagonismo a la gente, ¿no?, a su forma de ser, de sentir, de parecer. Y bueno, la evaluación no puede ser ajena a estos movimientos, por suerte, y es que ahí gana mucha relevancia, ¿no?, la evaluación participativa. O enfoques que son convencionales de evaluación, pero que incluyen instancias de participación, de consulta, de diálogo, que ayudan a enriquecer justamente la evaluación, ¿no? De acuerdo. Al inicio nos contabas un poco sobre de cómo empezaste en este proyecto, ¿no?, trabajando con los campesinos.
No sé si esto tenga que ver un poco más con esta pues orientación para que te involucraras en el tema de la evaluación participativa. ¿Qué te motivó para involucrarte y especializarte específicamente en este tema? Creo que por ahí mi formación, mi experiencia de vida, no sé, hay varias cosas, ¿no? Qué sé yo, con mi padre viajábamos al campo cuando era chico y nos encantaba compartir con gente del campo, conocer cómo, qué sé yo, cómo criaban sus gallinas, cómo hacían sus cosas, ¿no? Mi papá era una persona muy curiosa y me transmitió esa cuestión de la curiosidad, ¿no? Del querer aprender del otro sin importar quién sea el otro. Eso yo creo que me ha marcado toda la vida. Después estudié trabajo social y me metí en esto de la fotografía documental con un enfoque así etnográfico que me obligaba en el buen sentido, digamos, a irme a vivir a las comunidades, convivir con la gente, aprender. Y entonces toda esta experiencia de vida es como que nosotros decimos acá de cajón, o sea, era obvio que iban a desencadenar en un enfoque de evaluación como práctica profesional que tenga que ver con eso, ¿no? Es decir, yo no me imagino haciendo una evaluación cuantitativa o analizando estadísticas y números, si bien lo considero muy valioso, no es algo que me atraiga para nada. A mí me gusta la gente de carne y hueso, me gusta escuchar, me gusta compartir, me gusta tratar de comprender cuál es la mirada del otro. Entonces, bueno, la evaluación participativa tiene mucho de eso y bueno, por eso es que hago esto, ¿no? Yo empecé haciendo primero consultorías de evaluación participativa, es decir, siendo consultor externo para facilitar procesos de evaluación participativa en varios países de la región y luego generamos esta iniciativa que hoy llevamos adelante que se llama Eval Participativa, que es una comunidad de práctica y aprendizaje que está orientada justamente a articular distintos actores en América Latina que están con interés, con práctica, con experiencias en temas de evaluación participativa, ¿no? Y a través de esta comunidad lo que hemos desarrollado es todo un programa de capacitación por un lado, de identificar casos y experiencias que podríamos decirle exitosas, entre comillas, para documentarlas a través de videos y fotografía y justamente poder hacer más amplio y más rico toda esta comunidad que va creciendo, ¿no? En la región. Pero bueno, así empecé, ¿no? O sea, con experiencias primero concretas, luego articulando con otras personas que tienen como los mismos gustos, podríamos decir, o las mismas miradas, y tratar de ir sumando aprendizajes y sinergia, ¿no? Entre distintos actores de la región. Por suerte ahí, bueno, hemos contado con el apoyo indispensable, tanto técnico como en cuanto a recursos de la cooperación alemana a través de la oficina de EVAL, que es la oficina de evaluación de la cooperación de Alemania, y a través de su proyecto FOSELAC, ¿no? que tienen en América Latina, con el cual estamos haciendo muchísimas cosas, ¿no? Tanto desde nuestro programa en la universidad como en articulación con ellos, ¿no? Genial. Sí, me identifico mucho contigo en esto que comentas sobre este interés, ¿no? En el conocimiento de comportamiento social, de la investigación social y sobre todo pues, en estudiar y aprender de la gente de carne y hueso. Y bueno, ¿puedes mencionar algunas técnicas utilizadas para generar la participación en el proceso de evaluación? No Bueno, sé. hay muchísimas, ¿no? Nosotros publicamos hace poquito un libro que se llama Siembra y Cosecha, que es un manual de evaluación participativa, que también es un manual colaborativo, ¿no? Porque hicimos un gran encuentro, el primer encuentro latinoamericano de experiencias de evaluaciones participativas, donde justamente tratamos de construir conceptos y metodologías propias, arraigadas, culturalmente aceptables en la región, y que no nos guiáramos por manuales o guías que vinieran del hemisferio norte, de Europa, ¿no? De otros lugares. Y a partir de ese encuentro surgió este manual, y en este manual hablamos mucho, digamos, en uno de los capítulos de las técnicas, ¿no? De las herramientas. Y una de las cosas que hemos aprendido es que por ahí, más allá de la técnica o la herramienta,
lo más importante es la apertura, la actitud de apertura para poder comprender la mirada del otro sobre una intervención, ¿no? Hasta el más, digamos, experto, evaluador o evaluadora, con todo el bagaje de técnicas, si no tiene esa actitud de apertura, no le va a servir de mucho, ¿no? Y otra de las cosas que aprendimos es que muchas veces en evaluación participativa lo que conviene hacer es tratar de ver cuáles son las dinámicas que a la gente atrapan en una determinada cultura, ¿no? Hay culturas o comunidades o participantes, dependerá del tipo de programa, proyecto que vamos a evaluar, donde la gente es más amiga del diálogo informal, de reuniones convencionales, y otras donde la gente es le resulta más atractivo el tema de la dinámica lúdica o un juego de mesa. Entonces uno, comprendiendo un poco esa cuestión cultural, puede diseñar herramientas que van, como quien dice, a la medida del zapato, ¿no? Es decir, que responden un poco a las características culturales, porque cuando nosotros decimos la herramienta es un medio para lograr que la mayoría de los actores involucrados en la intervención puedan poner su punto de vista, ¿no? Sobre cualquiera sea el tema que se esté tratando. Entonces, si usamos una herramienta que puede funcionar muy bien en una cultura, pero no en la que estamos trabajando, no nos va a servir de nada, ¿no? Entonces allí, por ejemplo, para poner un ejemplo, en Costa Rica hicimos la evaluación de un programa de prevención y atención del cáncer, que se hizo con una modalidad participativa, y lo que teníamos que evaluar, uno de los aspectos, era la incidencia que había tenido este programa en las campañas para prevención del cáncer, ¿no? Y bueno, una de las hipótesis era que la gente se guiaba mucho por prejuicios, por mitos sobre la prevención del cáncer y no sobre la información que daba el programa. Entonces diseñamos un juego de mesa para trabajar, para usarlo en la sala de espera de los centros de atención primaria de la salud. La gente está esperando muchas horas, bueno, para jugar, como quien dice, como un entretenimiento, pero era un juego para jugar en serio, ¿no? Es decir, para jugar justamente para desmitificar o para conocer este nivel de incidencia que podía tener las campañas. Y la verdad que enganchó muchísimo a la gente. El juego se llama Mitos y Creencias sobre el Cáncer, y es un juego de mesa como cualquier juego de mesa, que tiene una dinámica, que engancha a la gente, y que la gente va conversando sobre el tema y uno va registrando la incidencia que pueda tener la campaña, ¿no? Entonces, cuánto más o cuánto menos de mito hay después de las campañas durante 5 años de campañas de prevención del cáncer. Y eso es una forma alternativa de medir, digamos, qué tan bueno fue el programa en lograr esta prevención, ¿no? Pero hemos usado otros juegos y otras herramientas distintas en distintos tipos de evaluaciones, ¿no? Pero la clave para mí es tratar de comprender qué tipo de dinámicas enganchan a la gente para poder realmente diseñar una herramienta a la medida, digamos, del programa o del proyecto que se quiere evaluar. Muchas gracias. ¿Cómo definirías el papel del evaluador o evaluadora en una evaluación participativa? Bueno, hace poquito escribí yo un artículo que salió publicado en la revista de la red de la Asociación Brasilera de Evaluación, que me generó algunas discusiones, porque el artículo se llamaba Una evaluación sin evaluadores, ¿no? Después, para evitar problemas, les pedí que pusieran el sin entre comillas, ¿no? En realidad, porque yo creo que al decir una evaluación sin evaluadores, la evaluación participativa, me estoy refiriendo a una evaluación donde el papel de la persona que hace de evaluador no es el del evaluador o evaluadora convencional, ¿no? Yo creo que el rol o el papel de la evaluadora o el evaluador en una evaluación participativa es el de facilitador, ¿no? Facilitar un proceso de construcción colectiva del conocimiento a partir de la intervención, ¿no? De crear un espacio de encuentro, de poder captar la percepción de todos los actores que han estado relacionados a la intervención. Y eso implica facilitar herramientas para que
la metodología realmente logre captar estas percepciones, acompañar a la gente, escuchar, ¿no? Es decir, no es tanto el de abrir juicios de valor, eso lo va a hacer la misma gente si es que realmente la evaluación es participativa, ¿no? Entonces ya no es el evaluador, en este caso, o la evaluadora la que hace las preguntas de evaluación, sino que genera un espacio de encuentro para que en conjunto con los múltiples actores digan ellos y ellas qué quieren evaluar de ese programa, cómo lo quieren hacer, para qué quieren utilizar los resultados de la evaluación, cómo los van a comunicar al resto de los actores, ¿no? Y eso hace que la evaluación sea, por un lado, mucho más pertinente, porque responde a las necesidades de los múltiples actores, y por otro lado, un tema que hoy también se habla mucho en evaluación, es el uso de los resultados. Si la gente se involucró en todo el proceso de evaluación, la probabilidad de usar los resultados y las recomendaciones es muchísimo más alta a que si es una evaluación externa, porque realmente ellos han sido protagonistas de ese proceso de reflexión y análisis, y por supuesto las conclusiones a las que arriban van a ser aceptadas, tomadas en cuenta y utilizadas, ¿no? Entonces, por eso creo que el rol cambia y me parece muy valioso que sea un rol diferente al del evaluador convencional, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y pues creo que darle como que esta imagen de facilitador o facilitadora al evaluador, pues ayuda mucho más, ¿no? A facilitar ahora sí que la comunicación y la colaboración entre las personas interesadas. Bueno, para cerrar con este tema, me gustaría preguntarte, pues, o más bien solicitarte, Esteban, que nos des algunas recomendaciones de libros o autores en los que debamos, pues, iniciar a leer y a investigar para saber un poco más sobre el tema de la evaluación participativa. Bueno, hay muchísimo material sobre el tema en la página web de Eval Participativa, que es evalparticipativa.net. Hay una parte de recursos y dentro de esa parte de recursos hay una sección que se llama Guías y Manuales sobre Evaluación. Por supuesto, ahí van a encontrar el manual Siembra y Cosecha, que lo hemos editado, como decía recién, construido desde la región, pero hay muchos otros manuales y guías que son muy interesantes, la verdad, ¿no? Hay mucho material. Y también hay una sección dentro de recursos que se llama Testimonios, que son testimonios de gente de América Latina que ha estado haciendo y acompañando evaluaciones participativas, ¿no? Entonces cada testimonio tiene algún sesgo, algunos hablan más de la cuestión conceptual, otros hablan más de la cuestión de la evaluación participativa como una forma de empoderar, otros hablan de las herramientas, o qué herramientas funcionan y qué herramientas no, pero son testimonios que, otra vez, el tema del rostro humano, ¿no? Y la carne y hueso, contando qué es esto de la evaluación participativa, me parece que es muy valioso no solamente leer las guías, sino ver esta parte, ¿no? Y hay una sección en la página que se llama Experiencias de Evaluación Participativa, donde uno puede ver cómo en concreto en distintos casos y programas se usó una determinada metodología, ¿no? Y próximamente vamos a lanzar, estamos ya terminando, una serie documental, que son 5 experiencias de distintos países de América Latina, de evaluaciones participativas que fueron significativas o emblemáticas, y hemos hecho un documental para que la misma gente que estuvo facilitando el proceso o participando en distintas instancias de esa evaluación puedan contar cómo fue que lo hicieron, para qué les sirvió y todo eso. Entonces, este documental también busca esto, ¿no? Poner a la gente primero, ¿no? Más allá que el manual, la guía, el libro, ellos contando de qué va, ¿no? Y me parece que es una forma muy interesante para la gente que se quiera interiorizar en estos temas, poder ver estos materiales que, bueno, en el caso de los documentales seguramente los estamos lanzando ahora a finales de septiembre. Ya hay 3 de ellos listos y nos falta terminar con 2 más, pero creo que va a ser un material bien, bien rico, ¿no? Genial, lo estaremos esperando. Pues bueno, para cerrar, Esteban, si te parece esta entrevista y para cerrar este capítulo del podcast, nos gustaría que nos compartieras alguna serie o alguna película
que hayas visto recientemente o hace tiempo, que te haya dejado alguna reflexión importante, un aprendizaje que nos quieras compartir. Uy, hay muchas películas que en línea con esto, este pensamiento, ¿no? del comprender la mirada del otro, que me han marcado. Una de ellas se llama El etnógrafo. Es una película argentina de un extranjero que llega, antropólogo social y cultural, que llega a trabajar a una comunidad wichí, que son los pueblos originarios que están en el noroeste y noreste argentino. Y bueno, no voy a contar más porque está disponible en YouTube. El etnógrafo es una película que realmente ayuda mucho a uno a pensar y comprender esta mirada diferente de la evaluación. Si bien él no llega a ser una evaluación, pero creo que la película podría ser muy aplicable para alguien que se está formando en estos temas, ¿no? Otra película mucho más reciente, que no es del campo de la evaluación, podríamos decir, pero sí a mí me parece muy interesante, es La sal de la vida, que es la historia de Sebastião Salgado, fotógrafo documental emblemático, famoso mundialmente, y que él también tiene esta mirada respetuosa un poco en su acercamiento a la fotografía, ¿no? Y él empezó justamente como un economista, hizo su doctorado en economía y trabajó en organismos de Naciones Unidas en temas de evaluación, y en un momento se dio cuenta que su vida y su contacto con la gente iba por otro lado, y bueno, lo hizo desde la fotografía, pero el libro da cuenta de muchas de estos acercamientos que yo digo respetuosos, humanos, para poder mostrar qué hay más allá, en este caso de una intervención podría ser, ¿no? Me parece que es una película muy, muy interesante, es de formato documental, ¿no? Un par de películas más que a mí me parecen muy interesantes. Una tiene que ver, está para poner una de otro continente, Adu se llama, está disponible creo que en Netflix, es de Camerún, la historia de un niño, mirada de los ojos de un niño en África. Y otra película también que es muy interesante, bueno, mexicana, Roma, me gustó muchísimo, también, ¿no? Una mirada singular, diferente, de lo que muchas veces damos por sentado, ¿no? Yo creo que la evaluación, en ese sentido, la evaluación participativa mucho más, tiene que evitar los prejuicios, los estereotipos, el dar por sentado cosas y quedar abierto a escuchar, a comprender, ¿no? A ser empático con los que están del otro lado. Y bueno, estas películas creo que ayudan mucho a esa reflexión, ¿no? Sí, sí, yo también vi Roma y también, aunque no me gustó tanto, pero sí veo que hay como un mensaje interesante, ¿no? En leer más allá de lo que vemos, de lo que podemos pues normalizar y ver a simple vista. Así que es una muy buena recomendación, no me hagan caso. Bueno, es para todos los gustos. Pero bueno, muchísimas gracias, Esteban. Me la pasé muy bien conversando contigo, aprendí muchísimo y sobre todo, pues, como te comentaba, ¿no? Es un tema que a mí me interesa bastante y pues bueno, fue un gusto poder hablar contigo y conocer un poco más de tu experiencia. Bueno, muchísimas gracias por pensar en mí. Ojalá les sirva a la gente, y sobre todo dejarles una invitación a todas y todos los que nos escuchan a acceder a la página evalparticipativa.net. Ahí hay mucho material, muchas experiencias, muchos aprendizajes. Vamos publicando cada 15 días una nota sobre reflexiones abiertas, notas de autor le llamamos, sobre estos temas. Y bueno, ahí sobre todo la posibilidad de seguirnos y de estar en contacto para ampliar esta comunidad de práctica y aprendizaje en evaluación participativa de América Latina y el Caribe. Muchas gracias, Esteban. Y bueno, un saludo a todas y todos quienes nos escucharon. Esperamos que les haya gustado mucho este capítulo del podcast. Y bueno, pues nos vemos pronto. Muchas gracias, Esteban. Un abrazo. Hasta luego. Y un gusto. Hasta luego. Adiós, adiós. Trayectorias inspiradoras en evaluación. Evolucionamos.